no escuché las otras palabras, así que no puedo seguir la hilación. Así que voy a seguir una hilación interior nomás. Lo más importante. Y yo venía pensando, bueno, que... Más fuerte. Venía pensando cuando venía que cuánta falta nos hace a veces Cacho. En más de un momento yo pienso en él porque... por ser tan conflictivo y en especial con la memoria del peronismo, con esta memoria fantasmal del peronismo, ¿no? Que sirve para todo y que a este peronismo, a este país lo ha convertido en un caso extraño en el mundo. Es decir, más de una vez yo apelaba a Cacho para que me sirviera de puente, ya que tenía relaciones con mucha gente y era un poco excesivamente comprensivo de una cantidad de amigos que apelábamos a él como un relacionador público afectivo con el pasado, con otros, con los diversos, ¿no? Y en ese sentido, más de una vez nos dio una mano a los más conflictivos, y ahora muchas veces lo echamos de menos, ¿no? Pero bueno, con Cacho, como con tantos compañeros, van quedando atrás épocas que a veces nos parecen de la época de los dinosaurios, ¿no? Porque este país ha cambiado, el impacto de la globalización es tan fuerte que ya hemos perdido el rumbo sin saber de dónde venimos. Yo estaba contando a los compañeros y hablando de Cacho y esto tiene que ver con Cacho también, nos hacían una entrevista una periodista de la BBC de Londres y la pregunta que nos reiteraba y que no sabíamos bien cómo responder era por qué en la Argentina las víctimas no son conscientes de que lo son. ¿Por qué las víctimas no tienen conciencia de serlo en este país y en otros sí, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver... Entre Cacho y yo había matices con respecto a la valoración de nuestras comunes derrotas, pero tiene que ver con las derrotas, ¿no? Y tiene que ver con ciertas situaciones fantasmales que se viven del pasado, porque realmente recordar a la Fundación Eva Perón y votar a Menem es una situación bastante esquizofrénica que solamente se da en este país, por ejemplo, y que se dio muchas veces y que provoca traumas, ¿no? Y nosotros pasamos por un trauma muy fuerte hace algunos años, que fue la hiperinflación, y ahora pasamos del trauma a una catástrofe muy profunda, de la cual posiblemente no haya retorno. Llegó el hambre, y de nuevo mucha gente dice, ¿cómo puede ser que haya hambre en un país que solamente produce alimentos? Y uno se cansa de repetir que ya no producimos alimentos, y si no vayamos a ver todo lo importado que hay, que no tenemos ni lentejas en este país. No tenemos ni lentejas. Y bueno, es como que, en fin, estos eran los temas que a veces son difíciles de dialogar y que podíamos hablar en una cierta cofradía de compañeros viejos que las habíamos pasado, no sé si a todas, pero a muchas. Y esa banda va teniendo cada vez más espacios en blanco, porque los años no pasan en vano, y se hace difícil reconstruir la historia. Sin embargo, yo creo que persistir, me emociona mucho que haya tanta gente, que sigamos valorando el pasado, buscándole las claves, tratando de comprenderlo y de integrarlo, porque el tema es que nos cortaron del pasado. Entonces es muy importante tender puentes, entender qué pasó, vincular el ayer con el hoy. A veces hemos intentado hacerlo de una manera muy provocadora. En la película de Carlos Mujica yo hablo de la Revolución Libertadora y sigo hablando de la soja transgénica, y lo hago a propósito porque sé que no se va a entender, pero para ver si alguien se pregunta las cosas que quisiéramos que se pregunten, ¿no? Yo muchas de estas cosas las compartía con Cacho y las comparto con otros compañeros también, pero no tantos, ¿no? Y yo creo que este espíritu revulsivo, este espíritu rebelde que mantenemos a pesar de las canas,
yo veía que Cacho trataba de transmitírselo a los jóvenes, que tenía muchas reuniones, me alentaba muchas veces a hacer lo mismo, y me parece que es una militancia válida, que quisiera homenajear una vez más en el compañero que aún permanece entre nosotros. Bueno, gracias. Muy bien.